Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Qué ánimo les digo? Otra vez voy a volver a preguntar, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Antes de empezar el día de hoy, quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Así que los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque tú nos permites estar en tu presencia. Dios, porque pudimos correr a alabar tu nombre y poder recibir palabra. Pedimos que seas tú hablando a través de mi boca, Dios. Soy tu vasija y aquí hay muchas vasijas que necesitan de ti, que necesitan de tu palabra. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, muévete como tú quieras en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, antes que nada, estoy muy agradecida con el Señor y con mis pastores de poder estar aquí delante de ustedes compartiendo esta palabra de Dios. Y pido excusas de antemano. Si de pronto lloro, se me quebranta la voz, para mí esto es muy especial. Es muy especial alabar el nombre del Señor para mí. Entonces, el título de hoy de esta prédica es ¿Quién soy yo a través de los ojos de Cristo? Básicamente nosotros vamos a hablar sobre la identidad en Dios, porque esa identidad que Él tiene para nosotros, ahora que lo recibimos en nuestro corazón. Pero para poder desarrollar más a fondo este tema necesitamos saber qué es identidad. E identidad es un conjunto de rasgos o características que permiten distinguir a alguien de otras personas en un conjunto en específico. Básicamente es lo que no nos caracteriza, son esas características o rasgos que a mí me diferencian de las personas que me rodean. Ahora bien, nosotros cuando conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que fue entregar a su Hijo para que todos nuestros pecados fueran perdonados, generalmente es allí cuando tenemos ese deseo de recibirlo en nuestro corazón y ya no queremos volver a estar separados de Dios. Cuando conocemos esta muestra de amor tan grande, y en ese momento cuando nosotros generalmente hacemos la oración de fe, es cuando algo extraordinario pasa en nuestra vida. Y es que cuando esa vieja manera de vivir, de comportarnos, ese viejo yo, con Dios ahora cambia. Al ser impactados por ese amor de Dios, morimos a esa vieja manera de vivir y con ella se va esa vieja identidad, se van esas viejas creencias o esas características que hemos adoptado en el mundo para agradar a los demás y allí es cuando adquirimos esa nueva identidad en Cristo. Algo muy importante que quiero resaltar el día de hoy es que no es un acto mágico. Esto no es que pase mágicamente. No es algo que pase simplemente cuando prendo el interruptor de la luz y listo. No. Esto se trata de un acto consciente de pasar tiempo con Dios. Cuando yo paso tiempo con Dios, cuando yo decido ir todos los días a su presencia, yo decido seguirlo y decido llevar una vida que lo glorifique y lo alabe a Él. Entonces, para esto, por favor, vamos a revisar 2 Corintios 5, 17 al 18. Segunda de Corintios 5, 17 al 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces este versículo refleja que efectivamente por la gracia de Dios ahora nosotros somos nuevas criaturas. Una vez nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón, somos nueva criatura. Y revisemos por favor Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a mí por mí. Entonces, como mencionábamos al principio, antes de conocer a Cristo, incluso antes de entregarle nuestra vida, teníamos maneras de comportarnos. Éramos de ciertos rasgos, por así decirlo. Y cuando yo hacía el bosquejo de esta palabra, me acordaba de una frase que antes decíamos: yo soy así y así me quedo. O así me muero, dicen muchos. Yo soy así, así me quedo. Y realmente cuando nosotros decidimos recibir al Señor en nuestro corazón, pasa completamente diferente. Empezamos a comportarnos muy diferente porque queremos agradarlo a Él con nuestros actos. No es porque se nos prohíba, muchas veces pensamos que es prohibición, pero no es prohibición, es un acto de amor de nosotros hacia Dios, por ese regalo inmerecido que es la gracia. Pero hay un problema con todo esto. Hay un pero en todo este tema, y es que aún así como cristianos, muchas veces se nos olvida la identidad que nosotros tenemos en Dios, o muchas veces no lo conocemos. Y mi pregunta es, si yo no conozco algo, ¿cómo lo voy a defender? Bueno, por eso el día de hoy vamos a revisar ciertos puntos importantes. Yo escogí 8, hay muchísimos más en la Biblia. Eso sí, esa tarea de ustedes, pero yo escogí 8 por el tema del tiempo. Y en primer lugar está que somos valiosos delante de los ojos de Dios. Somos valiosos. Puede ser que en diferentes situaciones de nuestras vidas, por diferentes factores, no nos sintamos con un precio en específico. Puede que muchas veces unas personas nos hayan dicho: ustedes no valen nada, nadie se preocupa por ustedes, ay mira, tú estás sola, no les importa ni siquiera Dios. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira del enemigo. Y para ejemplificarlo un poco mejor, tengo aquí mi fiel amigo de 100.000. Y este billete de 100, para los que nos ven en otros países, es el billete de mayor denominación aquí en Colombia. Generalmente, ¿qué puedo hacer yo con un billete de 100.000 pesos? Hacer mercado, ¿qué más? Pagar servicios, pagar deudas, sí, las famosas culebritas, pagar las culebritas. Bueno, también está perfecto dar el diezmo, dicen por aquí. Muchas cosas más, comprar ropa, zapatos, bueno, muchísimas cosas más, cosas que necesite. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Sigue siendo un billete de 100.000? Está roto, pero sigue siendo un billete de 100.000. ¿Y qué pasa si yo vuelvo y hago esto? ¿Sigue siendo un billete de 100.000? Sigue siendo un billete de 100.000. Porque el ejemplo con el billete, lo que quería representar es que por situaciones de nuestra vida muchas veces no vamos a llegar enteritos a la presencia de Dios. Muchas veces vamos a llegar tristes, con el corazón así como este billete, inclusive hecho polvo. Pero seguimos siendo valiosos para Dios. Vamos a mirarlo en Isaías 43:4. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable. Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y algo que me gusta mucho de este versículo es lo que dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Sea como sea que yo venga a la presencia de Dios, y la verdad la mayoría de personas que llegan a la presencia de Dios, o los que llegamos a los pies de Cristo, no llegamos enteritos. No llegamos completos, llegamos tristes, acongojados, desilusionados, y aún así Él dice y nos dice: hijo, tú eres valioso para mí, ¿de qué te preocupas? Quiero explicarlo de una manera que me gusta explicar este tema. Dios nos amó, Dios nos amó tanto, 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 que no soportó su vida sin nosotros.
Cuando él se puso a pensar que él tendría una vida sin cada uno de ustedes, sin cada uno de nosotros, él prefirió dar a su único hijo en la cruz con tal de que nosotros no nos perdiéramos eternamente. Díganme si eso no es amor, díganme si eso no demuestra que somos valiosos para Dios. Vayamos a la palabra, que dice Mateo 3, del 29 al 31. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo la tengo en la NTV, dice. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para ustedes, para ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones o un puñadito de gorriones. La palabra misma lo dice, así que no tengan miedo, o dice aquel que tengan miedo. No dice así que no tengan miedo porque ustedes para Dios son más valiosos que toda una bandada o un puñadito de gorriones. Dios es bueno con nosotros. Gloria a Dios. Si le dan un aplauso, déselo fuerte. Amén. Ahora, como segundo aspecto, recordemos que ese es el primero, como segundo aspecto, es que eres una obra maestra o somos una obra maestra en las manos de Dios. Y para esto traigo un ejemplo. No sé cuántas personas de aquí les gusta el arte. En lo personal no soy fan del arte, pero yo tengo algunos conocimientos y para este tema me dio la tarea de investigar qué precio más o menos tenían estas piezas. Y generalmente van o oscilan entre los 100 y 400 millones de dólares. Sin embargo, hay muchísimos más, hay otros que son más caros. Y yo me pregunté, bueno, ¿a qué se deben estos precios y por qué son tan costosos? Porque uno es más barato que otro y así sucesivamente. Y me di cuenta que uno de los indicadores más predominantes para tomar una decisión de darle un precio a esta pieza de arte es mirar que su creador, quién es su creador o mirar quién es ese autor de esta pieza. Tienen que observar cuán conocido es este creador, cuántas piezas ha creado y cuántas piezas ha vendido. Y generalmente pasa así. Ahora yo pregunto algo. Imagínate en este momento cuánto vales tú que fuiste creado a la imagen y semejanza del Dios mismo que creó el cielo y la tierra. Miremos Génesis 1:27, dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra, los creó. Eso nos muestra que Dios puso rasgos suyos en nosotros. Y déjame decirte algo, no existe una copia de respaldo de nosotros. Y me pasó mucho cuando estaba en la universidad, que cuando no guardaba un trabajo o lo perdía, lo primero que hacía era buscar en mi computadora una copia de respaldo. Resulta que nosotros no somos así. No tenemos copias de respaldo, no hay clones, no hay absolutamente nada de eso. Somos únicos, únicos, porque Dios nos creó únicos. Somos diferentes, cada uno tiene características que nos diferencia de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, bueno, antes de esto traigo otro ejemplo y quería irme al tema de cuando se crea un bebé. Cuando hay ese proceso de creación del bebé o la formación del homocigoto, todos sabemos que hay un solo óvulo, generalmente. Siempre pasa que hay un solo óvulo, pero hay millones de espermatozoides, millones y millones y millones. Resulta que en ese momento empieza una carrera y tiene que entrar uno solito a ese óvulo. Generalmente resulta que el espermatozoide que llegó a este óvulo hoy en día somos cada uno de nosotros. Y era porque el resto de espermatozoides
no estaban contemplados en el propósito del Señor, solo los que podemos ver alrededor nuestro y aquí hoy en la iglesia. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en Salmo 139 del 13 al 14. Porque formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto demuestra que nosotros no somos un producto de la casualidad, no somos un error en las manos de Dios, no somos un error, fuimos creados a propósito, fuimos creados a propósito, con un propósito en específico. Fuimos creados a propósito. Yo te pregunto ahora, ¿será que vales más que 400 millones de dólares? La respuesta es sí. Vales más que todas estas piezas de arte. Tienes que tener en cuenta que en las manos de Dios eres su obra más importante. Vales la misma sangre de Cristo. Fuiste comprado y eso dice la palabra de Dios. Así que la próxima vez que te digan, no, tú no vales nada. No es que tú estás solo. No estoy solo. Y sí valgo y mucho para Dios. Como tercer punto está que somos su morada. La palabra dice, cuando leemos la palabra de Dios, esto nos dice que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Y antes de Cristo, antes de esa obra redentora en la cruz, Dios no habitaba permanentemente con nosotros. Y la mejor representación que tenemos de su habitación o de su casa era el santuario o el templo físico. Pero hoy en día es diferente. Ahora Dios nos escogió como su morada permanente y eso significa que Él nunca nos va a abandonar. Él siempre está con nosotros, siempre está ahí. Él no se va a dormir, siempre está con nosotros. Y si se va a dormir, se va a dormir con nosotros. Pero Él siempre está con nosotros. Y si revisamos lo que dice la palabra en Primera de Corintios 6, del 19 al 20, el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí en esta parte dice algo en específico y quiero resaltar, dice, glorificad pues a Dios, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En vuestro cuerpo significa de la manera en que yo me comporto con los demás, de la manera en que yo me comporto con los demás e incluso con Dios mismo. Resulta que si yo antes decía mentiras, ahora ya no digo mentiras. Y una mentira muy grande que pone el enemigo en nuestras cabezas es que ahora existen mentiras blancas, piadosas, y no es así. Mentira es mentira. No hay mentira blanca, no hay mentira chiquita, grande. Mentira es mentira. Entonces, si yo antes decía mentiras, ahora en Cristo ya no miento. Si antes decía chismes, ya no digo chismes. Si antes cuando manejaba, si antes cuando manejaba y mejor dicho le cantaba la tabla al señor que estaba manejando, ahora ya no lo hago porque con mis actos yo estoy glorificando el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas abiertas y leídas por los demás. Imagínese si yo le digo a mi compañera de trabajo, no, yo soy cristiana, y al ratico me ve peleando con la de la cafetería, con la que se me cruzó en el carro, digo mentiras, y mi nombre no es el que está quedando mal. El nombre que está quedando mal ahí es el nombre de Dios,
Por eso nosotros empezamos a llevar una vida diferente y empezamos a ser partícipes de esa nueva identidad. En el cuarto punto, esta me gusta mucho y debe creérsela, es que somos hijos de Dios o eres hijo de Dios. Y un elemento clave, y eso es clave, en serio que sí, para saber cuánto vale, es reconocer y tener presente que Dios nos adopta como hijos. En mi caso personal, yo siempre he admirado a las personas que adoptan bebés. Es muy lindo ver cómo ellos los adoptan como suyos, les dan de sus cuidados, de su atención, no les hace falta nada, pues porque tienen estos papás adoptivos. Y ahora imagínate cuán grande es el amor de Dios, que tiene un montón de hijos adoptivos, pero un montón, muchísimos, muchísimos. Tiene muchos, muchos, muchos hijos adoptivos. Y aún así, nosotros sin merecerlo, Él nos adoptó como esos hijos para siempre en Cristo Jesús. Y no se trata de cuando te portas bien o cuando te portas mal. Es para siempre. Para siempre vas a ser su hijo, vas a ser ese hijo de Dios. Y es muy importante que tengamos esto presente. Revisemos la palabra Juan 1, versículo 12 al 13. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Lindo, ¿verdad? Los cuales no son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Él, y eso debemos tenerlo presente. La palabra de Dios dice que aun si mi madre y mi padre me dejaran, Él con todo y eso me recogerá. Yo debo creer eso. Puede que físicamente tal vez yo esté sola. Puedo vivir sola en una casa. Puedo que no tenga muchos amigos contaditos con las manos. Pero realmente en Dios no estoy sola. Él está conmigo a donde yo vaya. Todo lo que yo haga y siempre va a estar ahí. Siempre hemos de pedir que Él siempre vaya con nosotros y que siempre nos dirija a hacer lo que está en su propósito. Eso es súper importante. Como quinto punto tenemos que soy conocido o somos conocidos por Dios. Y generalmente pasa o estamos acostumbrados a pensar que los que más nos conocen son las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros papás, si estamos casados, nuestro cónyuge. Pero la verdad es que el que mejor nos conoce el que mejor nos conoce es el Señor. Resulta que Él te conoce tal cual como tú eres, tal cual como tú eres, Él te conoce en tus momentos altos, cuando estás feliz, cuando estás bien, chévere, pero cuando estás mal, Él también te conoce, Él también te conoce. Él conoce tus pensamientos más íntimos y tus anhelos más profundos, y aún así Él te ama incondicionalmente. Y esto lo vemos en Salmo 139 del 1 al 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, cualquier cosa que yo vaya a decir, Él ya la sabe de antemano, ya lo sabe, cualquier cosita, Él ya lo sabe. Él examinó nuestro corazón. La única persona a la que no le podemos esconder verdaderamente quiénes somos es a Él. Pero realmente lo pensaba así. Cuando nosotros tenemos, no sé, citas o algo así por el estilo, generalmente ese día uno quiere ir bien portadito. Y a veces no nos mostramos como somos. Pero eso generalmente se conoce en la etapa del matrimonio. Muchas veces pasa así o he escuchado. No estoy casada, pero he escuchado esto. Resulta que nosotros desde el principio con Dios no podemos esconder cómo somos en ningún momento. En ningún momento puede que yo me calle y si quería decir groserías, pues no las dije, pero Él ya sabía que yo las iba a decir. Porque
Él es quien mira y mide nuestro corazón. Y es que a veces no sé si les ha pasado, que ustedes desean algo profundamente y en unos días, unos meses, unos años, el Señor nos sorprende con eso, porque Él ya conocía ese deseo de nuestro corazón, ese deseo íntimo, y Él lo hace. La palabra de Dios también nos muestra que somos aceptados. Dice, somos aceptados en el amado. Esto quiere decir que nosotros somos aceptados incondicionalmente en el amado, y el amado es Cristo Jesús. Y una de las batallas más difíciles por las que pasa el ser humano es ser aceptados. Las esposas quieren ser aceptadas por sus esposos. Las esposas, como les decía, quieren ser aceptadas por sus esposos, los hijos por sus padres, los hombres por sus amigos, las mujeres igual por sus amigas, por la sociedad, pero resulta que en Cristo somos aceptados para Dios. Y recordamos lo que decíamos en el primer punto. Dios nos acepta tal cual somos, así, con esas ropas sucias, olorosas a feo, feas, así tal cual Él nos acepta. Y dice, hijo, tranquilo, yo te recibo, tú eres aceptado en el amado. Eso está en Efesios 1:6. Dice esto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, yo no necesito la aprobación del mundo, la verdad. Y cuando nosotros tenemos esta nueva vida en Cristo, cuando hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios, a mí eso ya no me importa, a mí eso ya no debería interesar. Yo empiezo a hacer cosas que le agraden realmente a Él. Generalmente las personas del mundo dicen, ay, ya le están prohibiendo en la iglesia que haga esto, que haga aquello. Ay, ya le lavaron el cerebro. Básicamente la luz de la palabra sí nos lava un poco el cerebro, porque vimos la verdad y vemos que antes, como estábamos viviendo mal y que antes como nosotros vivíamos, eso ya no agrada a Dios. Y más que hacerlo por prohibición, es hacerlo con convicción. Y debo tener en cuenta que si yo hago algo que a Dios no le gusta, Él se puede poner triste. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista, se pone triste. Imagínense si a nosotros nos duele que nos traicionen, que hagan cosas que no nos gusten. Imagínense cuánto a Dios Imagínense cuánto a Dios le duele que sus hijos le fallen, que sus hijos adoptivos nos portemos mal. Es importante, por eso es importante conocer la identidad en Dios. Es importante saber qué soy yo en Él, porque como les decía al principio, si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a defender algo que yo no soy o que no creo que soy? En el séptimo lugar está que somos una obra en proceso. Y hay ocasiones donde nuestra mente, y es que nuestra mente es un poco especial, porque resulta que es el parque de diversiones del enemigo, a él le encanta poner pensamientos que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. No eres próspero, siempre vas a vivir en la escasez, no puedes porque mira, te da pena. Y el martes pasado en la oración, mientras orábamos, decíamos que lo hiciéramos con todo y pena. En algún momento la pena tendrá que bajarse, pero hay que hacerlo para honrar a Dios. Entonces hay momentos donde llegan pensamientos como no he logrado en mi vida, ha pasado tanto tiempo y yo aún no logro lo que quería. Ya tengo 40 años y aún no me caso. Tengo 50 y aún no tengo una carrera. No voy a poder hacerlo. Y la verdad es que estos pensamientos solo reflejan una cosa, y es frustración. Pero ¿saben por qué viene esta frustración? ¿Alguno sabe por qué? ¿Saben por qué? Esa frustración viene porque nosotros estábamos acostumbrados a que nuestro éxito
y voy a hacerlo así entre comillas. Nuestro éxito depende de nuestra carrera que estudiamos o la profesión que ejercemos y la verdad no se trata de eso. Es una bendición estudiar y el que tenga la oportunidad de hacerlo, hágalo, es una bendición. Pero nuestro propósito no debe basarse en esa carrera que estudiamos o en esa profesión que nosotros ejercemos. La verdad es que nosotros día tras día, nosotros somos una obra en proceso. Y Él no ha terminado con nosotros. Por favor, vayamos a la palabra. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está claro. No dice que estando persuadidos, nos dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo, hasta su venida. O sea, que día tras día Dios trabaja en nosotros y va perfeccionando lo que nosotros somos y va perfeccionando lo que nosotros somos, somos o queremos llegar a ser. Él nos ayuda a cumplir ese propósito que Él predestinó para cada uno de nosotros. Recordemos que en uno de los puntos decíamos que éramos únicos y al ser únicos yo tengo características y habilidades que solo yo tengo. Y resulta que el Señor con solo estas características y habilidades que solo yo tengo, Él hizo un propósito. Por eso digamos, por ejemplo, yo quiero cumplir algo, el propósito de Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Dios, no quiero hacerlo a mi hermana. No se puede. Porque mi hermana no tiene las mismas características que yo y ese propósito que él hizo solo encaja con esas características que él solo me dio a mí. Nuestros propósitos no son intercambiables. Ay, dame la vida de este. Yo quiero la vida de este. Me encanta la vida de ella. Yo quiero su vida. Mm, mm. No encajas ahí, no encajas ahí. Y es importante que sepamos eso, es importante que nosotros lo dejemos actuar. A veces nosotros queremos tener el control de todo, el ser humano es así. Le gusta tener el control o nos gusta tener el control sobre todo. Que yo a mis 20 me gradúo de la universidad, que a los 27 me caso, que a los 28 tengo hijos. Perfecto, porque no quiero ser mamá a los 30, entonces hago eso, consigo trabajo y no consigo trabajo, y si no consigo trabajo, emprendo a los 30, y resulta que cuando empiezan a crecer, a ver el proceso de la vida, se dan cuenta que a los 20 no se casó, perdón, que a los 20 no se graduaron, de que a los 28 no se casó, perdón, era a los 27, a los 28 no tuvo hijos, y ahí es cuando viene esa frustración. Hay que dejarlo actuar. Hay que dejarlo actuar. Dios sabe lo que está haciendo. Él no necesita ayuda. Él no necesita ayuda. Él no lo necesita y debemos reconocer eso. Importante es que nosotros sepamos que Él no necesita ayuda. Eso es importante. Ahora por último. Ahora por último, pero no menos importante, es la cereza del pastel. La palabra de Dios dice que somos victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Otra vez, no escuché. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Resulta que muchas veces pasamos momentos donde decimos, bueno Dios, o bueno, ¿cómo hago yo para sentirme victorioso si lo único que he experimentado en mi vida es fracaso, derrota y limitantes? ¿Cómo lo hago? Yo tengo la respuesta, bueno, realmente la palabra tiene la respuesta. Y es que la respuesta es muy fácil y sencilla. Puedes sentirte victorioso porque así lo dice Dios. Sencillo.
Y para que entendamos un poquito, a modo de ejemplo, recordé una palabra que usamos mucho los jóvenes, o yo lo uso bastante, la verdad, y es una palabra que refleja cuando alguien nos cuenta una película y aún no hemos visto, o una serie o algo así. Y esa palabra es spoiler. Y la verdad, cuando yo hacía esta enseñanza, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, recordaba que a mí me encanta hacer spoilers en mi casa, de películas que aún no se ha visto mi familia. Me fascina dañarle las películas. Me gusta mucho. No sé por qué, pero me gusta mucho. Resulta que yo dije, bueno, pues vamos a usar esa habilidad en algo bueno para glorificar a Dios y honrar su nombre. Y hoy traigo un spoiler. Y yo espero que este spoiler sí le agrade tanto como a mí, que y no como a mi familia que no le agrada que le cuente los finales de las películas. Espero que este sí le agrade muchísimo. Y para esto vamos a hacer una actividad. Ahí donde usted está, imagínese que estamos en un partido del deporte que a usted le guste. Sí, el que quiera. Yo voy a escoger el fútbol. No me gusta mucho, pero es el que más conozco. Y resulta que usted pertenece al equipo de Jesús. O sea, en ese juego está Jesús. O Jesús pertenece a su equipo, como lo quiera ver. Y aunque el partido aún no finalice, digamos que estamos en media hora o 35 minutos, ¿sabe qué pasa? Voy a decirlo otra vez, ¿sabe qué pasa? Y usted me responde, ¿qué pasa? Bueno, ¿sabe qué pasa? Jesús gana la final. No le gustó mucho, ¿cierto? Voy a volverlo a decir. ¿Sabe qué pasa? Jesús gana la final. Pero dígalo convencido. Jesús gana la final, o en otras palabras, Él ya triunfó por nosotros. ¿Dónde vemos esto? Necesitamos el respaldo de la palabra, María José. Acá está, en 1 Corintios 15:53 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un consejo que me dieron cuando estaba estudiando en Remo y se los quiero compartir. Es importante que cuando nosotros leemos la palabra pongamos cuidado en qué tiempo está escrito. Por ejemplo, vamos a volver a leer. Todos, por favor. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tiempo verbal está esto? No dice que nos dará la victoria, o dice eso, que nos da. O sea que ya está. O sea que efectivamente el ejemplo que dice y cuadra. Aún no hemos acabado nuestra vida, pero Él ya triunfó por nosotros, Él ya lo hizo. Veamos Romanos 8:37. Veamos Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leámoslo juntos otra vez en voz alta, los quiero escuchar. Solo la iglesia. Amén, amén. Y vuelve y juega. ¿En qué tiempo verbal está esto? Presente. No dice seremos o fuimos. No. Dice somos más que vencedores. Y ahí donde usted está en su puesto, yo, fulanito de tal, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Es importante que nosotros sepamos esto. Si yo no sé que soy victorioso,
Puedo estar súper agobiada, súper congojada, porque no he logrado en mi vida lo que he querido siempre, porque no consigo trabajo, mejor dicho, porque todo está como patas arriba. Y si no conozco esto, voy a seguir desanimada. Pero si yo sé que soy más que victoriosa en Cristo Jesús, digo, no, no hay de qué preocuparme. Voy a disfrutar día tras día la presencia de Dios. Importantísimo eso, importantísimo. Vamos a hacer un repaso rapidito, 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 porque el tiempo me lo permite. En primer lugar, ¿qué tenemos? ¿Qué éramos? Somos valiosos. En segundo lugar, una obra maestra. En tercer lugar, somos su morada. En el cuarto, no los escucho. Somos hijos de Dios. Muy bien. En el quinto, o sea que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos nos conocen más que Dios. Ok. Era una cascarita. El sexto, o sea que debo sentirme mal cuando vaya a la presencia de Dios porque nos somos aceptados en el amado, en Jesús. Y eso es más que suficiente. En el séptimo, ok, hay que sí, Él sigue trabajando en nosotros. Amén. Octavo, somos victoriosos. ¿Ven? Si es verdad. Ahora en conclusión, ya para finalizar, quiero que observemos algo muy importante en uno de los relatos que a mí más me gustan y para este tema en específico y es la identidad de Dios. Yo sé que ustedes lo conocen y muy bien. La referencia es de Mesac, Sadrach y Abednego. Si han escuchado de ellos, ¿cierto? ¿Sí o no? No, bueno, ya vamos a hablar un poquito. El tema es Daniel 3, 14 al 18. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El versículo 15 dice, ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no has de adorar en la misma hora, seréis echados en medios de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Me encanta lo que le responde, me gusta mucho. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondemos sobre esto, básicamente. Ah, bueno, yo no me preocupo. Ellos no muestran actitudes de preocupación. Les acaban de decir que los van a echar en un horno de fuego y que van a ser quemados y una de las muertes más feas es morir quemados. Y ellos no están preocupados. Yo no leo preocupación en estos versículos. La verdad, yo no veo que estén preocupados. Yo no leo para nada preocupación en estos versículos. El 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18, si no, y cualquier cosa, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me gusta mucho, mucho, mucho esto para este tema en específico, porque aquí podemos ver dos cosas que se nos relatan en estos versículos. Acabamos de leer y podemos ver que en primer lugar ellos sabían quién era su Dios. Y eso lo reflejan en esta parte donde dice, sí, en el 17. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey. Oh rey, ¿qué Dios hace esto? Yo les pregunto, ¿qué Dios hace esto? Solo Jehová, solo Dios. Él es el único que puede hacer eso, el único. Y ellos lo reconocían, sabían eso y tenían esa convicción en sus corazones. Ellos no sabían, ellos sabían quién era su Dios. Y al saber que ellos sabían, ellos no dijeron, ay, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a chamuscar en ese horno. No, ellos sabían, ellos tenían su confianza en Dios. Ellos sabían que Él los iba a sacar de ahí. Ni siquiera con olor a humo iban a salir. Y allí vemos, así debe ser nuestra confianza en Dios, así de fuerte. Pero miren, yo solo puedo tener esa confianza en Dios o puedo defender esta fe en Dios si yo sé quién es Él. Porque vuelvo y digo, ¿cómo voy a defender algo que yo no conozco ni creo? ¿Cómo yo voy a decir que tengo los ojos verdes si no he visto que tengo los ojos verdes? ¿Cómo voy a decir que mi vecino tiene los ojos cafés si yo no he visto que tiene los ojos cafés? Ven que es importante, importantísimo. Y otra cosa que veíamos es que ellos sabían qué posición tenían en Dios. Ellos sabían que el Señor no los iba a abandonar, que ellos eran su tesoro más preciado. Y así tenemos que vernos siempre en las manos de Dios. Nosotros somos lo más preciados. Para Él nosotros tenemos un precio. Para Él la misma sangre de Cristo fue derramada por nosotros. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no confiar en Él? Y si de pronto me da pena, y como decíamos, hágalo con todo y pena, no importa. La pena se va a bajar en algún momento se va a bajar esa pena. Sí pasa, yo soy testigo de eso, yo soy evidencia de ello. Él nunca nos va a abandonar. Sea lo que usted haga siempre, póngalo en las manos de Dios. Siempre, 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 no se lo olvide. Y no es frase de cajón de las iglesias, hágalo siempre. Si yo le pongo mis proyectos en las manos de Dios, téngalo por seguro que en unos años, unos meses, unos minutos pueden pasar, pero Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir porque Él no es hijo de hombre para mentir. Para nada. Somos preciados para Él. ¿Ustedes creen que Él diciendo que tanto que nos ama a través de esa obra redentora y nos va a dar lo peor? La palabra de Dios dice que si nosotros que somos malos damos buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor hacia nosotros? Él nos va a dar lo mejor. Puede que no entendamos cómo Él actúa, porque siempre queremos tener el control como lo hablábamos al principio. Pero resulta que Él nos va a dar siempre lo mejor, siempre, siempre, siempre. Creamos que no, Él siempre está pendiente de nosotros, Él siempre está pendiente de ti, Él te da lo que necesitas. Así como estos tres muchachos confiaron en Él, y me encanta y me gusta mucho. Y me encanta y me gusta mucho porque este es el comportamiento que un cristiano debería tener. Estamos pasando momentos difíciles de la humanidad.
Estamos pasando momentos difíciles en la humanidad, de verdad duros. Estamos viendo poco a poco cómo el enemigo ha estado, por ejemplo, consumiendo la juventud, está consumiendo los hogares. Y miren todo lo que acabamos de pasar con la pandemia o lo que estamos pasando con todo esto. Y la idea es que cuando pasen todas estas cosas, todas estas crisis, todas estas situaciones difíciles, nosotros podamos decir, Dios me va a librar de esto. Uy, yo confío en que sí, en que puede ser el mismísimo horno de fuego que se menciona aquí, grandísimo, y con la llama viva, 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 el rojo vivo. Pero pero Dios me va a sacar de eso. Esa es la posición que nosotros como hijos de Dios debemos tener, que como seguidores de Cristo debemos tener. El cristiano no es solo de título. Eso se nos tiene que quitar de la cabeza. El cristiano no es solo título. Ay, es que yo soy cristiano. Ay, es que los cristianos son súper chéveres. Esos son títulos. Lo que representa que yo soy un verdadero cristiano es que yo glorifico a Dios a través de mi vida. Muy importante, importantísimo. Es muy importante eso. Si yo sé, y perdón si lo vuelvo a repetir y se los digo, perdón que lo repita tanto, pero quiero que realmente lo entendamos en esta mañana. Si yo no conozco quién es Dios y no conozco quién soy yo en Él, imposible vivir en todas estas condiciones. Solo Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Puede venir lo que sea, lo que sea, lo que sea, escasez, tristeza, angustia, soledad, depresión, ansiedad, lo que sea, lo que sea. Pero de esta situación nunca o esta circunstancia nunca va a permitir que lo priven del privilegio de pertenecerle y servirle a Dios. Nunca, nunca. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo, dice su palabra. El amor de Dios es tan alto, es tan bajo, es tan profundo, es tan ancho, que nadie puede estar fuera de su amor. Nadie le dice, ay Dios, ya me cansé de estar en tu amor, me salgo de tu amor. No, eso no funciona así. No es como las relaciones de hoy en día. No es como mandarle un mensaje de WhatsApp o una señal de humo. Ya no quiero tu amor, ya no quiero que me bendigas. No, así no funciona. El amor de Dios es tan grande, tan poderoso. Es lo único que nos levantó, es lo único, lo único, lo único, lo único que a mí me permite que me levante. Lo único que me levanta es el amor de Dios. Yo puedo estar triste, acongojado. Como les decía, así como el corazón, así como quedó este billete de 100 hecho trizas. Pero el Señor remienda mi corazón. El Señor llena ese vacío. Yo puedo tener, puede que eh, el mundo me haya tratado mal, me hayan desechado, me hayan tratado feo. Porque eso pasa, eso es real. A veces pasa que nos tratan feo, nos miran mal. Pero lo único que no nos falla es Dios. El único que no nos falla es Dios. Nunca, 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 nunca. Por eso vuelvo y digo, ¿cómo no servirle a Dios? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no glorificar su nombre? Si cuando yo clamo a Dios que necesito algo, cuando yo clamo y le digo, ay, mi hija necesita algo, Él escucha nuestro clamor. Y hay muchas personas que están pidiendo cosas al mismo tiempo que nosotros. Y aún así Él pone cuidado. Él es multitask. No le queda grande nada. Yo quiero recordarles algo ya para ir finalizando. Que tu valor como persona no lo define alguien.
más. Tu valor no lo define tal vez esas palabras inspiracionales que encontramos en los libros hoy en día, o esas imágenes de Facebook, WhatsApp. No sé si solo me pasó a mí, pero yo antes cogía esas como mi ley de vida y ahora resulta que es completamente diferente. El valor más importante, lo que más nos debe importar a nosotros, es lo que Dios dice acerca de nosotros. Eso es lo único que a mí debe importarme. Que me dijeron fea, gorda, bajita, a mí solo me importa. No importa si eres bajito, calvo, chiquito, pecoso, gordito, no importa. Dios te ama así tal cual eres, tal cual eres. Y así bajito, chiquito y gordito, Él va a cumplir ese propósito en ti. Lo más importante, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios acerca de mí. ¿Por qué creen que es tan importante leer la palabra de Dios? Lo mismo que no es lo mismo que un predicador me diga que eso dice la palabra. Si yo no lo compruebo leyéndola. Y es importante que después de cada palabra nosotros revisemos y leamos las citas y volvamos a revisar, porque la verdad solo está aquí, en la Biblia. Ustedes no lo ven, pero aquí está mi Biblia. Y ahí está la verdad, solo está aquí en la Biblia. Solo ahí entonces veníamos diciendo que la opinión más importante que nosotros debemos tener como ley de vida es lo que dice el Señor acerca de nosotros. Y el que mejor nos conoce es Dios. Y Él es el único que a mí me acepta incondicionalmente tal cual soy, con mis defectos, con mis debilidades, con mis miedos, mis angustias. Él es el único que yo le puedo contar mis tristezas llorando o el problema que me preocupa y Él no se aburre, Él no se aburre, Él no se aburre. Generalmente cuando tenemos un amigo y le contamos una y otra vez ese problema y una y otra vez ese problema y hágale y hágale y hágale y una y otra vez. Ellos se aburren, normalmente se aburren que todos los días se esté quejando, ay, me pasó esto, ay, que si me pasó, que si no me pasó, que hice, que no hice. Y ellos se aburren. Es más, yo creo que entre más se lo mencionemos a Dios, con más ternura nos mira, con más amor nos mira. Tranquilo, hijo, no llores, pasará. Pronto. ¿Pero cuándo? Pronto. Dios, ¿pero cuándo? Pronto, hijo, ten paciencia, sencillo. Es fácil. Es fácil decirlo, pero a veces practicarlo es un poco complejo. Pero en Cristo lo podemos todo. La palabra misma lo dice. Y la acabamos de leer y entonces la próxima vez que te veas en el espejo y vengan palabras de frustración, que tú no puedes, que te va a quedar grande, que no vas a salir de ese hoyo tan profundo, que está muy profundo, que no vas a salir de ahí. La próxima vez que vengan ese tipo de sentimientos de fracaso, recuerda que Dios dice que tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor, recuérdalo. Siempre. Recuerda que tú siempre vas a poder en Dios. Hay una historia que me gusta mucho a mí. A mí me cuentan cuando yo era pequeña, siempre me gustó escalar las rejas. Y siempre me gustó montarme en las rejas. Y antes donde vivíamos nosotros había muchas rejas porque era un conjunto cerrado. Y yo tenía como 3 años y había una reja y me quería subir y mi mamá me dijo, nena, no puedes hacerlo. Y yo le dije, yo sí puedo, yo puedo en Cristo que me fortalece. Y era una niña. Así de inocente deben ser nuestros pensamientos con las cosas de Dios, como un niño. Un niño no se pone limitantes, que es los limitantes que se pone un adulto. Por eso es que las limitantes solo existen en nuestra cabeza.
de que no puedo, me lo puse yo misma, de que no lo puedo lograr, eso me lo pongo yo misma. O fue una mentira del enemigo que él puso en mi cabeza y yo me lo creí. Pero sí podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo vimos en su palabra. La próxima vez que escuchemos un no puedes, no puedes, sí, sí puedo en Cristo que me fortalece. Sí, puede venir en lo que sea, pero lo voy a lograr. Porque si yo tengo mis planes y mis proyectos en las manos de Dios, créanme que se van a cumplir. No encontraremos nuestra misión en esta vida, en nuestras carreras universitarias, en nuestra profesión, ni siquiera en nosotros mismos. La misión de Dios nos ha dado mucho más, la misión de Dios es mucho más grande lo que Él nos ha dado y la vamos a cumplir y cumplirla es lo que nos va a hacer sentirnos completamente plenos. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias. Gracias, papá, por hablarme. Gracias porque tú hablaste a mi corazón a través de tus palabras. Gracias, Señor, porque tú eres fiel conmigo. Porque todo lo puedo si tú estás conmigo. Tú eres mi Señor. Gracias, amado Padre, por ser bueno conmigo, por ser tan fiel y reconozco cuál es la identidad que tú me has dado. Si hasta el día de hoy yo no he reconocido quién soy en ti, ayúdame a reconocerlo. Ayúdame a hacerlo, Señor. Ayúdame a hacerlo, Padre amado. Santo eres tú. Gracias porque a través de tu palabra yo puedo ver ese amor que tú derramas en mi vida. Yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito que me ayudes a levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a aumentar esa confianza en ti. Ayúdame a reconocer que soy más que vencedor en ti. Ayúdame, Padre amado. Necesito de ti. Renueva hoy mi vida, amado Señor. Ayúdame a confiar cada vez más en ti. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Te doy gloria y honra a ti. Eres santo y poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.